Cometí el error una tarde de domingo. Con café en la mesa, los 3 hijos sentados en mi sala, y la mejor intención del mundo. Les dije cuánto dinero tenía. No todo, no los detalles exactos, pero suficiente. Suficiente para que se fuera de esa tarde con una imagen clara de lo que Ernesto había dejado y de lo que yo había guardado durante años trabajando y administrando con un cuidado que nadie veía, porque el cuidado silencioso nunca se ve. Esa tarde no pasó nada visible. La conversación siguió. Tomamos el café. Los hijos se fueron con sus besos de siempre y sus "te llamamos mañana" de siempre. Todo normal. Pero algo cambió. No ese domingo, en los meses siguientes. De una manera tan gradual y tan silenciosa que tardé casi un año en nombrar lo que estaba pasando. Y cuando finalmente lo nombré, lo primero que sentí no fue rabia, fue vergüenza. Vergüenza de no haberlo visto antes. Y después, cuando la vergüenza pasó, llegó algo más útil. Llegó la decisión de no volver a cometer ese error nunca más. Soy Inés, 89 años, 12 viviendo sola. Ya me conocen. Y hoy vengo a contarles algo que no había contado antes, porque me costaba admitirlo. Que yo, que llevo años hablándoles de independencia y de autonomía y de no depender de nadie, cometí el error más básico que una mujer mayor puede cometer con su familia. Y lo cometí porque estaba de duelo, y porque quería que mis hijos supieran que estaba bien, y porque en ese momento confundí transparencia con sabiduría. No son lo mismo. Aprendí eso de la manera más cara posible. Ernesto murió 2 años antes de esa tarde de domingo. 2 años que había pasado aprendiendo a existir sola en esta casa, a manejar las cosas que él había manejado, a construir una rutina que fuera mía y no de los dos. 2 años difíciles pero honestos. Y en esos 2 años, mis hijos habían estado presentes de una manera que me había conmovido genuinamente. Visitaban, aparecían sin que yo pidiera que aparecieran. Y yo, que siempre había sido cuidadosa, con no ser una carga, que siempre había preferido el silencio a la queja, sentía que por primera vez en mucho tiempo mis hijos me veían, no solo como su madre, como una persona que había perdido algo grande y que necesitaba apoyo real. Eso me ablandó de una manera que no había anticipado. La tarde del domingo llegó de manera natural. Una conversación sobre el futuro, sobre cómo estaba manejando todo, sobre si necesitaba algo. Y en un momento de esa conversación, sin haberlo planeado, quise que supieran que estaba bien, que Ernesto había dejado las cosas en orden, que yo había sido cuidadosa durante décadas, que no tenían que preocuparse. Y dije el número. No exacto, pero suficiente. Un rango, una idea clara, suficiente para que los 3 se fueran de esa tarde sabiendo algo que antes no sabían. Los primeros meses no noté nada diferente. O si lo noté, me dije que estaba inventando cosas, que era el duelo que me hacía ver sombras donde no había ninguna. Las visitas seguían, las llamadas seguían, todo seguía. Pero hay una cosa que pasa cuando sabes que algo cambió, aunque no puedas nombrarlo exactamente. Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Empecé a sentir algo en ciertas conversaciones que no había sentido antes, una capa adicional, como cuando el aire cambia antes de que llueva, y uno todavía no puede ver las nubes, pero sabe que algo viene. Mi hijo Roberto empezó a mencionar inversiones, no de manera directa, de esa manera lateral que tienen las personas cuando quieren hablar de algo sin parecer que están hablando de eso. Me mandaba artículos sobre fondos de retiro. Me preguntaba si había hablado con algún asesor financiero. Me decía que tenía un amigo que sabía mucho de estas cosas y que si quería podía presentarme. Mi hija Carmen empezó a hablar más de sus dificultades económicas, pero cada visita tenía alguna mención,
a que ese mes había sido difícil, a que los gastos de los niños eran cada vez más, a que el sueldo no alcanzaba como antes. No me pedía nada, pero lo mencionaba consistentemente, como quien pone información en la mesa sin recogerla. Mi otro hijo, el menor, empezó a venir con más frecuencia, con los nietos, lo cual me encantaba, que quede claro. Adoro a mis nietos. Pero empecé a notar que esas visitas coincidían con momentos en que él necesitaba algo. Una vez fue que el carro necesitaba una reparación cara. Otra vez fue que estaban pensando en cambiar de apartamento y necesitaban el depósito. No me pedía directamente, mencionaba, y después miraba de una manera que yo reconocí, porque lo había visto antes, aunque no en mis hijos. Lo había visto en personas que quieren algo y esperan que el otro lo ofrezca para no tener que pedirlo. La noche que lo entendí del todo fue un martes ordinario. Estaba preparando la cena, sola, con la radio puesta, y me hice una pregunta que me paró en seco en medio de la cocina. Si yo no tuviera ese dinero, ¿mis hijos me visitarían con la misma frecuencia? Me quedé con esa pregunta un tiempo largo. No fui capaz de responder que sí con la certeza que habría querido tener. Y esa incapacidad de responder con certeza fue lo más revelador de todo. No porque mis hijos sean malos. Eso necesito decirlo con la claridad más absoluta que tengo, porque es la verdad, y porque sería muy fácil y muy inexacto convertir esta historia en una historia de hijos villanos. Mis hijos me quieren, lo sé, pero el dinero hace algo con las relaciones que no tiene que ver con la maldad. Tiene que ver con la naturaleza humana. Cuando las personas saben que existe una cantidad significativa de dinero cerca de ellas, aunque ese dinero no sea suyo, algo cambia en cómo se relacionan con la persona que lo tiene. No siempre de manera consciente, pero cambia. El dinero es poder, y el poder siempre altera las dinámicas, aunque nadie lo elija explícitamente. Mis hijos no se despertaron esa mañana después del domingo y dijeron, vamos a ver cómo obtenemos algo del dinero de mamá. No funcionó así. Funcionó de manera mucho más sutil y mucho más humana que eso. Simplemente, sabiéndolo, empezaron a relacionarse no solo conmigo, sino con lo que yo representaba para su futuro. Y esa capa adicional, esa segunda dimensión en la relación, fue lo que yo sentí sin poder nombrarlo durante meses. El día que lo nombré, tomé 3 decisiones que mantengo hasta hoy. La primera es que el número no existe fuera de mi cabeza y de mi cuaderno. Nadie sabe cuánto tengo. Ni mis hijos, ni mis amigos, ni mi médico, ni el cura, ni la vecina del piso de arriba que es buena persona y discreta, pero que tampoco necesita saber. El número es mío y la información es poder, cosa que aprendí en décadas de administrar la economía de esta casa y que por alguna razón olvidé esa tarde de domingo con el café en la mesa. Cuando alguien me pregunta cómo estoy financieramente, la respuesta es siempre la misma y siempre verdadera. Estoy bien. No me falta nada. Eso es todo lo que cualquier persona necesita saber sobre mi situación económica. Estoy bien no es evasión. Es suficiente. Es la verdad. Y es todo lo que voy a dar. La segunda decisión es que ninguna decisión sobre mi dinero la toma nadie que no sea yo. Suena obvio. No lo es. Porque hay maneras de que otros empiecen a tomar decisiones sobre tu dinero sin que nadie lo nombre como eso. Es el hijo que te dice que conoce a alguien que puede ayudarte a invertir mejor. Es la hija que sugiere que sería más fácil si ella tuviera acceso a la cuenta para ayudarte con los pagos. Es el yerno que tiene una opinión muy formada sobre qué deberías hacer con tus ahorros. Todos bien intencionados. Todos peligrosos. El día que alguien más empieza a tomar decisiones sobre tu dinero, aunque sea una decisión pequeña, aunque sea con tu permiso explícito,
Ese día empieza a tomar decisiones sobre tu vida. Porque el dinero no es solo dinero, es la materialización de tus opciones. Y cuando alguien más controla tus opciones, aunque te quiera profundamente, controla tu vida. Mis decisiones financieras las tomo yo, sola, con mi cuaderno y mi cabeza, que a los 89 años todavía funciona perfectamente bien para estas cosas. Y cuando alguno de mis hijos tiene una sugerencia sobre qué debería hacer con mi dinero, la escucho con atención, y después hago lo que considero correcto, que puede ser lo que sugirieron, o puede ser exactamente lo contrario. La tercera decisión es la más importante y la más difícil de mantener. Empecé a construir una narrativa de incertidumbre. No mentiras, nunca mentiras, pero sí ambigüedad deliberada. Empecé a mencionar, de manera casual y natural, que había estado revisando mis cosas con un abogado, que había hecho algunos cambios, que estaba pensando en reorganizar cómo tenía distribuido todo, sin detalles, sin confirmaciones, sin números nuevos. Lo que hice fue plantar una duda, y la duda hizo algo que la certeza no podía hacer. La duda restauró el equilibrio, porque cuando los hijos no saben exactamente qué hay, ni dónde, ni cómo está organizado, no pueden hacer los cálculos que hacen cuando la información es clara. Y sin esos cálculos, la relación vuelve a ser lo que siempre debería haber sido. Una relación entre personas que se quieren, no una relación entre personas que se quieren y un número que flota encima de todas las conversaciones. Desde entonces mis hijos me tratan diferente, no mejor ni peor, diferente de una manera que se siente más honesta. Las visitas son menos frecuentes que en aquel periodo, pero más genuinas. Las conversaciones no tienen esa segunda capa que yo sentía. Roberto ya no manda artículos sobre inversiones. Carmen habla de sus dificultades cuando las tiene, pero no las pone en la mesa de manera sistemática. El menor viene con los nietos cuando quiere venir, no cuando necesita algo. No puedo saber con certeza qué cambió en ellos. Solo puedo saber lo que cambió en mí. Y lo que cambió en mí es que cuando mis hijos me llaman a las 9 de la mañana, puedo disfrutar esa llamada sin preguntarme si hay una segunda razón detrás de ella. Me han escrito mujeres desde que empecé a aparecer en este canal con historias que reconocí inmediatamente como versiones de la mía. Una de ellas, 73 años, me escribió que le había dicho a su única hija cuánto tenía en el banco después de una operación que le asustó mucho. Lo hizo porque pensó que si algo le pasaba, quería que su hija supiera dónde estaba todo. 6 meses después, su hija había empezado a llamarla todos los días, a visitarla 2 veces por semana, a preocuparse por cada pequeño síntoma con una intensidad que al principio fue reconfortante y que con el tiempo se convirtió en algo diferente. Un control suave pero constante. Un ojo puesto en ella que tenía más que ver con lo que había en el banco que con cómo estaba ella. Me escribió otra mujer, 79 años, que había cometido el error opuesto pero con el mismo resultado. No les había dicho cuánto tenía, sino que no tenía casi nada, que apenas le alcanzaba. Lo hizo para que no le pidieran, y sus hijos, creyéndola, empezaron a visitarla menos porque asumieron que si necesitaba algo, les pediría. Quedó más sola que antes, por protegerse de una manera que no funcionó. El problema en los 2 casos no era el número, era haberlo revelado en absoluto. Y hubo una tercera mujer que me escribió algo que guardé porque me pareció la versión más sabia de todo esto. Me escribió que nunca les había dicho nada a sus hijos sobre su situación financiera, que cuando preguntaban respondía exactamente lo mismo que yo respondo ahora. Estoy bien, no me falta nada. Y que sus hijos, no sabiendo ni cuánto tenía, ni cuánto le faltaba, la trataban con una constancia que no variaba. La visitaban igual en los meses buenos que en los meses malos. La llamaban igual cuando ella estaba bien que cuando estaba enferma.
No porque fueran perfectos, sino porque sin la variable del dinero en la ecuación, la relación era simplemente lo que era. Eso es lo que el dinero hace cuando se revela. Se convierte en una variable que antes no existía. Y las variables cambian las ecuaciones aunque nadie quiera que las cambien. Quiero decir algo antes de terminar que creo que es lo más importante de todo lo que dije hoy. No estoy hablando de desconfiar de los hijos. No estoy hablando de verlos como enemigos ni de construir una vida de secretos y sospechas. Estoy hablando de algo mucho más simple y mucho más práctico. Estoy hablando de no poner información innecesaria en el mundo. Mis hijos no necesitan saber cuánto tengo para quererme. Si me quieren sin saber el número. Y si el número cambia la manera en que me quieren, entonces lo que había no era exactamente lo que yo creía que era. Y esa información, aunque duela, también es valiosa. El dinero que tengo no es para dejarles cuando me muera. Es para garantizar que mientras viva no voy a necesitar pedirle nada a nadie. Ese es su único propósito. No es herencia, no es legado. Es mi independencia materializada en números. Y mi independencia no es información pública, ni siquiera para las personas que más quiero. El día que tus hijos sepan exactamente cuánto tienes es el día que empiezan a contar los días. No porque sean malos, sino porque son humanos. Y los humanos, cuando saben que algo existe, empiezan a relacionarse con esa cosa, aunque no quieran hacerlo. No se los digas. Guarda ese número en tu cabeza y en tu cuaderno y en ningún otro lugar. Responde que estás bien cuando pregunten, porque estás bien. Y bien es suficiente. Bien es todo lo que necesitan saber. Eso es lo que aprendí ese domingo, con el café en la mesa y los 3 hijos en mi sala. Ojalá lo hubiera sabido antes de decirlo. ¿Alguna vez cometiste ese error? ¿Revelaste demasiado y notaste que algo cambió después? Cuéntamelo en los comentarios. No para juzgarte, sino porque tu historia puede ayudar a alguien que está a punto de cometer el mismo error y que necesita leer lo que tú viviste para no repetirlo.